Señor Quesada, ¿sabe cuál es el norte de este mapa? Buen día, profesor. Buenos días, Eh, señor. ¿Sabe usted cuál es el norte de este mapa? ¿Le respondo con continentes o con... Acá tenemos un mapa, Claro. ciertamente. Entonces, ¿cuál es el norte de este mapa? Y además está en la proyección, como dice ahí abajo, UTM, ¿no? Ujú. ¿Alguien sabe? Gracias, señor Quesada, no se preocupe. No tenía por qué saber. ¿Alguien sabe? Bueno, si nosotros consideramos que el norte, a ver, vamos a ver si voy a tratar de dibujar aquí algo. Si el norte estuviera en este punto, ¿sí? Entonces, todas las mediciones tendrían que ser en relación a este norte de acá. Y eso no es así. Eso no es así. Ven ustedes acá que hay líneas verticales, ¿no? Hay zonas hay que nos producen franjas verticales, ¿no? ¿Ok? Fíjense acá, esta franja de acá. Bien, cada franja de estas, cada franja de estas va a tener su propio norte. Mira, cada franja de estas va a tener su propio norte. Estas 60 franjas que existen aquí, porque son 60, 360 grados, que es toda la esfera, entre 6 grados que tiene, 6 grados que tiene el ancho de cada uno de estas franjas. Pues cada una tiene esto un norte, ¿no? Entonces, este concepto aplicado en mapas, este, se llama norte de la cuadrícula, ¿no? Norte de la cuadrícula, norte de la cuadrícula. Este, este norte de la cuadrícula va a ser propio para cada proyección. Hemos mostrado un mapa de él, que es elaborado con la proyección UTM, pero existen centenares de proyecciones y cada una de ellas tiene su propio, su propio norte de la cuadrícula, ¿no? Entonces, y es decir, que en cada franja que hemos visto se mide la posición y los desplazamientos de lo que nosotros queremos realizar, que va a tener valores de repente similares en otra franja. Por lo tanto, si queremos nosotros realizar un trabajo, debemos saber en qué franja estamos trabajando. En el caso del UTM, estas franjas se llaman zonas, ¿sí? Se llaman zonas. Ahora, hay hay una particularidad, es de que solamente, ¿sí? En cada zona, ¿no? Ahí tiene un eje central cada zona. Solamente cuando estamos sobre ese eje central, el norte verdadero es igual que el norte cartográfico. Norte cartográfico que, como ven ustedes ahí, se conoce también como norte de la cuadrícula, ¿sí? Observen ustedes acá, en la parte superior, existen, en inglés, está Grid North,
que es grilla o cuadrícula. Y este es True North, que viene a ser norte verdadero. El norte verdadero es el norte geográfico y y este es el norte de la cuadrícula o norte cartográfico, ¿sí? Y esta diferencia entre ambos, o sea, ¿se acuerdan? Teníamos una declinación magnética, que era la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Eso se llamaba declinación magnética. Y aquí ya aparece otro término que también debemos de conocer, ¿sí? La diferencia entre el norte geográfico, norte verdadero, el geográfico, norte verdadero y el norte de la cuadrícula se llama convergencia. Se llama convergencia, convergencia en la cuadrícula, ¿sí? De igual manera que la declinación magnética, pues este valor de la convergencia va a variar de sitio en sitio, ¿sí? Esto en sitio en sitio. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la declinación magnética? ¿Para qué nos sirve conocer la convergencia? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, tenemos nuestra brújula, ¿sí? Y va a leer un azimut, entonces ese azimut, si nosotros lo queremos representar en relación al norte, en algún mapa, en relación con el norte geográfico, vamos a tener que corregirlo. Esa lectura no la podemos representar, si nos dice 30 grados al norte, ¿serán 30 grados cuando lo tengamos representado con latitud y longitud? ¿O será 30 grados si lo queremos representar con el UTM? No, hay que hacer correcciones. Entonces, para eso tenemos el concepto de convergencia de la cuadrícula y la declinación magnética. Esto nos lleva a decir eh, quiénes son, a ver, si saben ustedes, quiénes estarían usando el norte geográfico, ¿sí? El norte verdadero, norte geográfico en sus labores profesionales, o en qué trabajo profesional, bueno, se realizan este tipo de, se utiliza el norte geográfico como referencia. Debo de mencionar que cuando el norte geográfico lo presentamos en mapa o lo trabajamos en mapas, se expresa en términos de grados, minutos y segundos de latitud y en grados, minutos y segundos de longitud. Quienes utilizan mapas con las coordenadas llamadas coordenadas geográficas, de latitud y longitud. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Ah, señor Tejada, Sí, profesor. Estaba pensando también, no tengo una idea clara sobre eso. imagínese usted tiene un yate, ¿sí? Y va a Ya. zarpar de aquí el Callao, ¿no? Y quiere dirigirse pues hacia, hacia Papúa Nueva Guinea. Entonces tiene que encontrar en su mapa un ángulo, ¿no es cierto? Para tener un azimut y dirigirlo pues, y llevar ese ángulo que ha encontrado en el mapa y lo tiene que colocar en la brújula, ¿no? De su yate, ¿no? Entonces, ese mapa que está usted utilizando, eh, usa qué tipo de mapa es. ¿Se basa en el norte geográfico o se basa en el norte de la cuadrícula? Dichos, Eh, Sí, sí, sí. Creo que ese sí se basa en longitud y latitud en grados, minutos y segundos, como menciona. correcto. Todo desde la época en que, de la Edad Media, ¿sí?
Los navegantes en esos tiempos en barco, pues usaban mapas elaborados a partir de la latitud y longitud, pues podía medir las estrellas con instrumentos como el sextante, por ejemplo, entre otros. Los que hacen navegación aérea, los pilotos de aviones, también utilizan estos tipos de mapas, que desde la antigüedad se conocen no con el nombre de mapas, sino con el nombre de cartas de navegación. Entonces, ambos dos, sea para navegación aérea como para la navegación marina o marítima, perdón, y navegación marítima, si bien digo, se basan en mapas que se basan en el norte geográfico, en latitud y longitud. Entonces, para corregir las lecturas del mapa, ¿sí? A mi brújula, tienen que usar la declinación magnética, ¿sí? Entonces, hay páginas de internet en las cuales existen calculadoras para que nos expresen nos encuentren estos valores, ¿sí? Entonces, yo meto el valor el día. ¿Por qué tengo que colocar el valor del día? ¿Por qué creen ustedes? Porque, ya hemos dicho, el norte magnético, pues se va desplazando, ¿sí? Se desplaza, este, como 60 kilómetros por año, ¿sí? 60 kilómetros por año. Ah, señorita Herrera, señorita Herrera, Sí, profesor, ¿me escucha? sí, la escucho. A Buenos ver, días. buenos días, buenos días. A ver, dígame, si el norte magnético se desplaza a 60 kilómetros por año, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros se desplazará por día? Aproximadamente, ¿no? Puedo usar uso de la calculadora. 60 kilómetros por año, ¿sí? ¿Y cuánto será por mes? Sería 60 entre 12. ¿Cuántos kilómetros por mes? 5 kilómetros por 5 mes. kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Y por día, si el mes tiene 30 días, Eh, 5 entre 30, si le paso en metros sería eh, 166. correcto, 166, 167 metros por día, ¿no? Entonces, eh, ustedes dirán, no es mucho, ¿no? Pero eso, en 100 metros no es mucho. Como ya hemos visto al inicio cuando estábamos viendo lo de las parcelas, cuanto más avancemos, esa diferencia de grados, pues va a hacer que esa diferencia de ubicación aumente. Piensen en una escuadra, en esas reglas de escuadra, ¿sí? Cómo se va la distancia, podemos tener el mismo ángulo, ¿no? ¿Sí? Las escuadras generalmente es un triángulo que tiene 90 grados, 60 grados y 30 grados. En el extremo de 30 grados van a ver, observan ustedes este efecto, ¿no? Nos vamos alejando del punto inicial
y el ángulo la diferencia entre los puntos extremos de esa escuadra, pues va a aumentar. Entonces, si nosotros desplazáramos de repente, pues, 1 kilómetro, es a 100 metros, no sé, no sería mucho el problema, ¿no? El efecto de esos 100 metros no sería mucho problema. Pero van a estar miles de kilómetros, entonces sí, o kilómetros, entonces sí, ¿no? Entonces, por eso es importante colocar el día, considerar el día cuando estamos viendo estos cálculos, porque el norte magnético varía. Entonces, eh, el señor Guerrero, entonces, al salir el señor Tejada, perdón, cuando sale con su yate, entonces, antes de salir, tiene que entrar a estas calculadoras que están en la web para calcular, ¿no? Del mapa que tiene en latitud y longitud, el azimut que he encontrado ahí, tiene que calcular cuál es la inclinación magnética para tener el ángulo que va a colocar en su brújula, ¿no? Entonces esto es importante para la navegación. Para la convergencia de la cuadrícula, o sea, aquellos que no estamos ni en el aire ni en el mar, pues nosotros también debemos hacer esas correcciones en nuestros mapas, ya que están expresados en UTM y estamos utilizando brújulas que utilizan el norte geográfico. Nosotros usamos el norte de la cuadrícula, norte de la guía, y hay el norte norte magnético que usamos en la brújula. Pero la convergencia de la cuadrícula nos mide la diferencia entre el norte geográfico y el norte de la cuadrícula. Aquí no está considerado el norte magnético, entonces hay que encontrar algo más, como vamos a ver luego, ¿no? Sí, aquí otra, vean ustedes que estas líneas en forma de uso, ¿sí? Representan a estas zonas UTM. ¿Por qué no son totalmente rectangulares, ya que si estas líneas son paralelas? Tengan en cuenta que la Tierra es una esfera, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas líneas paralelas que en un plano se van a ver paralelas, ¿sí? Un mapa se van a ver paralelas, pero llevándolas estas a la esfera se van a ver de esta manera, ¿no? Como un uso, ¿sí? Por eso encontrarán, me habrán escuchado que se habla del uso horario, por ejemplo. Algunos textos van a encontrar que esto también se llama uso. A ver, ¿de dónde proviene esta convergencia? Pues es uno de los errores propios de la cartografía. La cartografía nos hace que este objeto llamado Tierra, que es totalmente irregular, ¿no? Lo vamos a representar en un plano. Entonces, al pasar de este objeto, ¿sí? En 3D, pasarlo a 2D, entonces se cometen errores, ¿no? Estos errores producen esta convergencia, ¿no? O sea, es propio del mapa, sí, es propio del mapa, ¿no? Y si observan ustedes, los valores de la convergencia van variando en una misma zona, dependiendo de la posición en la cual estemos en el paralelo, ¿no? Entonces, poniéndolo de manera gráfica, si la declinación magnética es el ángulo que se forma entre el norte verdadero y el norte magnético, y la convergencia es el ángulo que se forma entre el norte verdadero geográfico y el norte del mapa, el norte de la guía, ¿sí? Entonces, pero a nosotros, a los navegantes, les funciona bien la declinación magnética, pero a nosotros nos interesa este ángulo de aquí.
¿no? Nos interesa el ángulo de la grilla, el ángulo que existe en el alto de la grilla y el norte magnético. Ese ángulo, ah, perdón, disculpen ustedes. Para, antes de volver a ese ángulo, indicar que el Perú que se encuentra en tres zonas UTM, ¿no? Yo creo que en el curso de teledetección, supongo que deben haberle mencionado algo de esto. Estamos en la zona 17, lo que es Tumbes, Piura, Cajamarca, algo de Amazonas, Lambayeque, Libertad y algo de Ancash, ¿no? En la zona 18 que está en la zona central y la zona 19 que está parte de Loreto, parte de Madre de Dios, parte de Cusco, Puno, ¿sí? Algo de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Y tal vez algo de Ayacucho, pero estas son las tres zonas que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, esto es ya cuando lleven sus cursos de cartografía o su curso de teledetección, su curso de SIG, esto es importante. En una hoja de la Carta Nacional, ¿no? Cualquiera, este, esta información aparece en esta parte inferior, o sea, la información que nos interesa a nosotros, ¿sí? Ahí, en la Carta Nacional nuestra dice que para acá tenemos el norte de la grilla, ¿sí? El norte magnético, la convergencia de la grilla, ¿sí? Convergencia de la cuadrícula, ¿sí? Y además también, ¿sí? Dice ¿sí? Para convertir el azimut magnético a un azimut de la cuadrilla. Este es el ángulo, ¿sí? Este que está acá, ¿no? Este ángulo en inglés se llama ángulo grilla magnético, ¿no? Esta diferencia. Fíjense ustedes, acá está las diferentes diferencias que hay, ¿no? Este es el ángulo norte magnético, fíjense ustedes acá. El ángulo grilla magnético de la diferencia entre el norte magnético y el norte de la cuadrícula, que es lo que nos interesa. Otro aspecto como mostrar aquí es de que fíjense, el norte verdadero o norte geográfico se le representa con una estrella. ¿Por qué con una estrella? Porque como ya hemos visto, la prolongación de esta línea pues va a llegar a la estrella Polaris actualmente. Y el norte magnético se le representa con una flechita. ¿Por qué? Porque es la flecha de la brújula, ¿sí? Mientras que el norte de la cuadrilla, pues no necesariamente con ningún símbolo. Entonces, el ángulo que nos interesa a nosotros es el ángulo grilla magnético, ¿no? ¿Por qué? Porque a, es la diferencia que existe entre el norte magnético, que es de la brújula, y el norte de la grilla, que es con que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, los navegantes por mar y aire, pues utilizan la declinación magnética y nosotros deberíamos utilizar el ángulo guía magnético para hacer estas correcciones de la brújula a mi mapa, ¿sí? De la brújula a mi mapa o viceversa, ¿sí? Yo voy a planificar un trabajo sobre mi mapa, voy a planificar cómo llegar a mi parcela, como ya hemos visto, y esos ángulos esos azimuts que tengo que darle yo a mi jefe de brigada, ¿sí? Tienen que ser expresados, tienen que ser utilizados en mi brújula, es decir, a partir del norte magnético. Pero yo estoy trabajando sobre mi norte cartográfico, entonces tengo que añadirle o restarle, según sea el caso, este ángulo el ángulo de la guía magnético, ¿no? ¿Sí?
Entonces es muy importante tener estos conceptos, saber cuál estamos trabajando, ¿sí? No solamente basta tener la declinación magnética, también hay que calcular este ángulo de magnético. Para ello, a partir de la declinación magnética, debemos de convertir también, obtener en la convergencia de la cuadrícula para así encontrar estas tres posiciones, ¿no? Estos tres azimuts, perdón. Esto es el campo magnético de la dirección del campo magnético en el 2010 y este es el modelo de del campo magnético, de la declinación magnética hecho para el 2020, ¿no? Sí, fíjense los detalles, no vamos a ver valores, pero fíjense los detalles, esta línea verde por dónde pasa, esta línea azul por dónde pasa, que marcan al Perú. Y fíjense, para el 2015, hace 5 años atrás, ¿no? Esta línea verde ya pasa por Piura, ¿sí? Y la línea azul está más alejada, regresando a lo que es el 2020, ¿sí? Esta línea azul casi está en Leticia y la línea verde ya se separó de Piura, ¿no? Ahora, en este año, pues se supone que estas líneas van a estar más hacia el este, ¿no? Esta línea verde es la declinación cero y esta línea azul es la declinación -10, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esto varía, ¿no? Entonces, y para nuestro trabajo de campo es necesario conocer todos estos aspectos, ¿no? Y, y bueno, vamos a revisar un ratito. Bien, ¿cómo se calcula? Hemos visto, pues, va a depender de la ubicación de donde estemos, el punto donde estemos para sumar o restar, dependiendo si donde estemos el norte, el norte verdaderos va a aparecer a la derecha o a la izquierda, hacia el este o hacia el oeste, ¿no? Entonces nosotros, gran parte de nuestro país está en la zona 18, ¿sí? Y se vería así más o menos, ¿sí? Y en la mitad oeste de la zona 18 se vería de otra manera, ¿no? Y en la mitad este, ¿no? A ver, rápidamente vamos a ver, voy a parar la presentación para entrar a esta página que está aquí, ¿sí? Un ratito. Bueno, voy a compartir esta página. Fíjense en esta página de Spatial Illusions, ¿no? Habla de diagramas de la declinación de la guía, ¿no? Observen ustedes esto de aquí, esto es similar a lo que hemos visto ¿están viendo, por favor? Sí, sí, Profesor, se ve profesor. el mapa. ¿Están viendo esta parte de derecha aquí, que es lo que las flechitas que representan a los azimuts? Sí, profesor. Bueno, acá está la estrella que nos representa, El geográfico, El norte geográfico, sí. norte geográfico, y la flechita, magnético. El norte. magnético, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos en Suecia, ¿no? ¿Sí? Este es algo referencial, estos valores que están aquí. Aquí está la convergencia, ¿no? La UTM es 1,33. La variación magnética, acá está, del norte verdadero, de la vía magnética,
etcétera, ¿no? Pero este es para el año 2015, porque en ese año hubo una última medición, o en 2010 hubo una última medición, y este mapa ha sido elaborado por esta empresa, este, que tiene mucho software para de uso militar, es, para demostrar este fin. Entonces, no lo vamos a usar para medir o tomar algún valor, ¿no? Quiero que observen ustedes esta zona de acá, donde están las flechas, ¿no? Donde está el norte magnético, el norte verdadero, ¿sí? Y la convergencia de la cuadrícula está acá, ¿no? Fíjense ustedes, yo voy a desplazar, ¿no? Conforme solamente la misma latitud, miren ustedes, ¿no? ¿Y qué pasa si yo veo de sur a norte, o norte a sur? También varía, ¿sí? Pero va a depender de la ubicación que tenemos en la Tierra. Fíjense, ahí no se desplaza mucho, ¿ah? Y hay variaciones, ¿sí? Si observan acá estos valores de acá, miren, ¿no? Todo eso varía, ¿no? Entonces, esto, hay que tener mucho, este es un tema por el cual, por lo tanto, hay que tener mucha atención, ¿no? Prestar mucha atención, ¿no? Entonces, en sus trabajos profesionales, tienen que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Voy a dejar de presentar para pasar a otra página, similar a la anterior, ¿sí? Similar al interior. El punto que está aquí está al norte de Italia. La latitud, longitud, ¿sí? Convergencia de la grilla, declinación magnética, el ángulo grilla magnético. Estos nombres que yo doy en castellano no son de mi invención. Está en una traducción un poco libre de lo que es en inglés, ¿no? Pero estos valores de aquí, pues, van a servir para el cálculo de estas conversiones que yo tengo que hacer. Eh, Acá había una información acá explica qué cosa es cada uno de estos ángulos. Y observen acá al final, ¿sí? Eh, que la declinación magnética es tomada de esta fuente, con data del NOAA, la Agencia Americana de Meteorología, ¿no? Del modelo del 2020, ¿no? Actualizado, ¿no? Entonces es más reciente que el anterior. Entonces, vamos a desplazar vamos a ir pues a nuestro país, pues, ¿no? Entonces, en Lima tenemos estos valores, ¿no? Latitud, longitud, magnetismo magnético. Y fíjense, el ángulo de grilla magnético, ¿no? Tiene -3 acá. Si vamos a Madre de Dios, tiene -9, ¿sí? Si vamos a Iquitos, tiene -8, ¿sí? Si vamos a Amazonas, hay -3, ¿sí? Entonces, esto hay que, por tanto, estos valores, hay que tener mucha atención y no nos olvidemos de ello. La idea en este curso no es que sepamos calcular todo esto, sino mostrarles de qué se trata todo esto. Mm, ¿Preguntas de lo que hemos visto, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Todo está claro?
Bien, en todo caso les recomiendo revisar estos temas en hay alguna información o referencias en el sílabus que le entregamos. Entonces, sin más, este, vamos a pasar a la siguiente presentación, ya que tenemos hacerlo lo más, terminemos dentro de la hora, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, bien. ¿Están viendo la presentación? No, profesor, todavía. No. Ok, perfecto. Ahora, Ahora sí. ok. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los este, sistemas de navegación, sistemas satelitales de navegación global, ¿no? Sí. Hay, el más conocido es el GPS americano, también tenemos el chino que se llama Beidou, el Galileo que es el de Europa y el GLONASS que es de la Federación Rusa, ¿no? El de Rusia, ¿no? Entonces, el americano se llama Global Position System, más conocido como esto. Así, de esta manera, el GLONASS, cuyo nombre que es el Globalnaya Navigacionaya Sputnikovaya Sistema. El Galileo, que es el europeo, y el chino, que mejor no lo pronunciamos. Hay otros dos más, uno indio y otro japonés. El indio es el IRNSS y el japonés es el QZSS, pero no son globales, son regionales, ¿sí? Son regionales. Es decir, que están para una zona del planeta. Los otros cuatro primeros están en cubren casi todo el globo terráqueo, ¿no? Para esta explicación vamos a hablar del sistema de posicionamiento global llamado GPS, pues, ¿no? En ese nos vamos el americano, que es el más conocido en todo caso, pero que a fin de cuentas es similar a los otros. Hay diversos modelos mm, de estos, anúnculos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos aparatitos? ¿Quién sabe? Yo me imagino que todos han jugado con ellos ya, inclusive en sus teléfonos celulares. A ver, GPS. GPS, ¿todos están de acuerdo? Sí. Sí, ok. Como este, se ha visto, la traducción de GPS es Global Position System. ¿Creen ustedes que ese aparatito será el sistema? Estos Mm, aparatitos con los cuales ustedes juegan, no son GPS, son receptores GPS, que dependiendo de algunas de sus características, también se llaman navegadores, pero de manera genérica se llaman receptores GPS. Entonces, a partir de ahora, ¿sí? A partir de ahora, pues espero que ustedes no llamen a estos GPS, ¿no? Sino en todo caso receptores de GPS, y como más adelante vamos a hablar, a ver, este,
deberían llamarse ya receptores GNSS. Pero bueno, esto va a ser el índice de la charla. Vamos a ver rápidamente a lo primero, ¿no? Desde siempre, pues, desde las primeras migraciones de los homínidos, hace 2 millones de años, pues, digamos, se iban desplazando, ¿no? Si no, no se encuentra, no se explica por qué el hecho de que inclusive los primeros bípedos este, que se supone salieron del África, se han encontrado también en Asia o en islas, ¿no? Entonces han tenido la necesidad de desplazarse, ¿no? Entonces, pero en cuanto al género Homo, ¿sí? Se ha encontrado, hay evidencia de que hace 2 millones de años empezaron a migrar, ¿no? Entonces, para ello, pues tenían que tener puntos de referencia, ¿no? Islas, montañas, ¿no? Como ejemplo, se dice que las poblaciones, estamos hablando hace 4.000 años atrás, las poblaciones de selva central tenían el faro o punto de referencia para ellos, para sus desplazamientos, era el Huaytapallana, que se encuentra en Junín, una montaña pues nevada, y que aparentemente les servía como punto de referencia para desplazarse, ir a la sierra y luego bajar a la costa, y de regreso de igual manera, ¿no? Tenían el Huaytapallana como punto de referencia. Según la doctora Shadi, en la que investigó la Caral, pues en la meseta de Junín era un área de encuentros, ¿no? Entre las diferentes poblaciones de tanto de costa, sierra y selva. Entonces es probable también de que en este caso el Guaitapayana está a un paso de lo que es ¿cómo se llama? La meseta de Junín, el lago de Junín, pues haya servido de referencia, ¿no? Eh, cuando ya el hombre empieza a navegar, ¿no? Se supone que haya utilizado las estrellas de punto de referencia, ¿no? Las, en las islas de la Polinesia, sí se sabe pues que las poblaciones de esas islas eran grandes navegantes y que se trasladaban de isla en isla, ¿no? Y no solamente islas que estaban visibles, sino que eran a grandes distancias, que van pues desde Hawái hasta Nueva Guinea, ¿no? Entonces, se supone que se guiaban por estrellas también, ¿no? Con mayor razón, en la Edad Media, cuando comenté, ya usaban instrumentos para hacer estas mediciones. Esto prácticamente se basó única y exclusivamente en la navegación marítima hasta el siglo XX con las estrellas, ¿no? Ahora, un hito en todo lo que es la navegación fue el Titanic. ¿Qué pasó con el Titanic? ¿Quién me cuenta? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos dice? Señorita Arteaga, Sí, profesor. Buenos días. buenos días. Bueno, con respecto al Titanic, me acuerdo que el capitán se había confiado con respecto a la dirección y eso terminó provocando que se chocaran contra un iceberg y rajando la parte inferior de lo que viene siendo el barco, o sea, la zona de donde están, donde estaban los motores, creo. Y empezó a entrar agua desde la parte de abajo y empezó a hundirse. Claro, el Titanic pues se hundió, ¿no? Pero eso no fue la tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Que murieron miles de personas, pero la tragedia mayor fue de que
había un barco pues a 1 kilómetro que escuchaba su llamada de auxilio, la llamada de auxilio del Titanic, pero no sabía dónde estaba. No se sabía la posición de ambos barcos. Este barco pues pudo salvar muchas vidas, efectivamente, pero no todas. Entonces, a partir de esta tragedia, en el que no se sabía, que fue resultado de no saber la ubicación de los barcos, se comenzó pues a trabajar en el desarrollo de sistemas basados en radiotransmisores de frecuencia, ¿no? Es decir, usar las ondas de radio, pues. Para ello, hubieron diversos sistemas en el que se construyeron, o se levantaron antenas en las costas, como faros, como antiguos faros, que trabajaban con la misma frecuencia de radio de los barcos, ¿no? Entonces, eh, y por triangulación se podía encontrar la ubicación de ellos. Uno de los sistemas que más ha sobrevivido, ha sido utilizado es el ORAN, ¿sí? Que fue una evolución del sistema británico utilizado en la guerra. Este sistema se utilizó en todo el mundo, inclusive en la navegación de ríos, hasta el 2010 aproximadamente, ¿no? Desmantelarlo costó como 30 millones de dólares, ¿no? El sistema ruso se llamaba Chaika. Este, y esta aplicación de este sistema pues evitó una serie de tragedias. No que hayan naufragado, pero sí el salvar vidas, ¿no? Esto permitía también el monitoreo de la ubicación y la situación de cada barco, pues. Entonces, hacia fines de los 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, y aproximadamente luego de la Guerra de Corea, pues empiezan a cuestionarse el hecho que, ¿qué pasa si un enemigo nos bota o nos destruye todas las torres, todas las antenas de comunicación del ORAN? ¿No? Así entonces comenzaron ya a pensar en usar los satélites, usar un sistema basado en satélites para la localización, ubicación de los barcos, ¿no? Particularmente militares, los buques militares, ¿no? Es decir, ya no seguir usando las ondas de radio, pero la antena ya no estaba en tierra, sino sobre un satélite. En los 60, pues en Estados Unidos, varias iniciativas militares fueron desarrolladas y que a inicio de los 70, la Secretaría de Defensa de Estados Unidos da como ganador pues a la Fuerza Aérea al desarrollo de su sistema, que eh, actualmente se conoce como Navigation Satellite Timing and Ranging Global Position System, Navstar GPS, que ese es el nombre oficial del sistema GPS, ¿no? Del Global Position System. El nombre comercial es solamente GPS o Global Position System, pero el nombre oficial es, repito, Navigation Satellite Timing and Ranging Global Position System. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era proveer pues a las fuerzas militares americanas y aliadas un medio de navegación. Upa, ¿qué pasó? Disculpen ustedes. Un medio de navegación global sin depender de ayudas basadas en tierra, ¿sí? Es decir, sus inicios fueron única y exclusivamente militares, ¿no? Y así, supuestamente no correr riesgos de que las antenas fueran destruidas, ¿no? Entonces, el primer satélite fue lanzado en 1978, ¿no? O sea,
Y ya tenemos pues como 40 y tantos años, ¿no? Sí. Eh, y en los años ya, como ven, hay bloques, ¿no? Bloque uno, bloque 2, pues esos son los primeros, ¿no? Eh, la cosa es de que en el diseño original se pensó trabajar con 17 satélites, pero se vio que no eran suficientes para tener una cobertura permanente las 24 horas del día en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, se pasó a 24 satélites trabajando, ¿no? Fíjense, se lanzó en el 78, ¿sí? Se comenzó a implementar entre el 80 y el 90, y recién en el 95 alcanza su total capacidad operativa, ¿sí? Entonces no había satélites del Block 1, habían ya solamente del 2 y de diferentes modelos, si quieren ustedes llamar, ¿no? Y hasta ese momento se había gastado ya 14 billones de dólares para tener este sistema, ¿no? Para nosotros es importante saber esto, porque a nosotros no nos cuesta. A nosotros no nos cuesta el agarrar pues un receptor GPS y jugar con él. No nos cuesta saber en cualquiera, a través de nuestro celular, tener una idea, tener nuestras coordenadas. Llamamos un aplicativo y rápidamente de taxis y nos da, rápidamente tenemos la ubicación del taxi y de nosotros sobre un mapa, ¿no? Entonces eso es porque podemos utilizar este sistema gratuitamente. El uso civil se inicia pues en el año 83, ¿no? Y hacia cuando se llega a la total capacidad operativa, eh, se, se vio que los usuarios eran 8 veces mayores los usuarios civiles eran 8 veces mayores que los usuarios militares, ¿no? Hasta esos años, hasta los 90, había un, eso que aparece ahí, Selective Availability, que era pues de que los GPS, las señales de GPS de uso civil tenían un error inducido que podía llegar a tener más de 100 metros, ¿no? El militar sí era el más preciso posible y este error inducido era aleatorio, no era siempre el mismo. Entonces, debido a la gran cantidad del uso civil en Estados Unidos, por si acaso, el presidente Clinton, me parece, que estuvo en el año 2000, este, desactivó este error, ¿no? De tal manera que se aumentó grandemente la precisión para del uso del GPS de manera civil, ¿no? En el 2005 opera una segunda señal civil, ¿no? Pero eso no es que nosotros aquí en el Perú podamos optar por esta segunda señal civil. Vamos a hablar luego posteriormente, ¿no? El GPS pues, es un sistema de radionavegación espacial, ¿sí? Lo cual nos permite, pues, con estas señales y datos que ahí se transmiten, pues, hay posición, velocidad y tiempo, es lo que nosotros podemos tener. Entonces, estamos viendo que nosotros tenemos el receptor GPS y hay satélites. Entonces, comprenderán de que el aparatito que tenemos en nuestra mano no es el GPS, ¿no? El sistema va más allá este, que el receptor en todo caso, ¿no? Entonces, este sistema americano, como le decía, pues el 95% del tiempo está cubriendo todo el globo, ¿no? Eh, los satélites difunden tiempo e información de la órbita, ojo, difunden tiempo e información es decir, la hora y la información de la órbita, ¿no?
Las funciones primarias del GPS, pues, es darnos posición en coordenadas, distancias, direcciones, velocidad, ¿sí? Tracking, hora estimada de llegada, etcétera. Aquellos entre ustedes que han jugado con estos aparatos, pues, deben de recordar, ¿no? Ahora, este sistema se basa en la exactitud de la medición del tiempo, como vamos a ver también. Hay diferentes usos, ¿no? Prácticamente están en todas nuestras operaciones, actividades, perdón, y figura ahí recreación, ¿no? Este, yo he dicho que ustedes, los que aquí han trabajado, han visto con estos aparatos, la mayoría en todo caso, pues ha jugado, entre comillas, ¿no? Que no ha hecho un uso profesional del mismo. Pues ahora está pues para ubicar a niños, a los hijos, a ubicar a las mascotas. Ya se tiene en atletismo, en deportes, para ver los rendimientos físicos de los deportes. En el fútbol también está, ¿no? Está en todas partes, ¿no? En los teléfonos también, ¿no? Y como comprenderán, pues hay nuevas aplicaciones que se desarrollan cada día, ¿no? Sí, o sea, no es uno de los usos que más está desarrollándose, que está más cerca hacia nosotros, es para la agricultura de precisión, en todo caso, ¿no? Uno de los sectores más beneficiados con estos sistemas es el de inventarios, evaluación de campo y cartografía, ¿no? O sea, ¿en dónde trabajamos nosotros? ¿Sí? En lo que es nuestra unidad es de evaluación y monitoreo forestal, ¿no? O sea, hacemos inventarios, hacemos cartografías, hacemos mapas, ¿no? Entonces, es una de las bases o puntales de nuestro trabajo actualmente, ¿no? Como dice ahí, pues incrementa productividad, mejora precisión de resultados, ¿no? Y cuando es usado, pues, por personal calificado, provee datos de alta calidad, ¿no? Y nosotros, pues, ustedes, mejor dicho, no necesariamente son personal altamente calificado, ¿no? Por eso decía yo que ustedes juegan, pues. Estos sistemas son más rápidos que los convencionales, ¿no? Son relativamente más baratos. En algunas condiciones, ¿no? Se requiere mucho más inversión, pues puede llegar a presiones en centímetros, mucho más trabajo, no es como lo que nosotros estamos acostumbrados a usar. Este, Puede intercambiar información con productos desarrollados con el sistema de información geográfica, con productos de teledetección, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los sistemas de información geográfica pues almacenan, manipulan, analizan y presentan datos geográficamente referenciados, ¿no? Son sistemas también, ¿no? No es solamente un software, aunque tiene otro análisis que también en su momento, cuando sé que llevan ustedes el curso de SIG, que es selectivo, entonces verán. Eh, Como es gratuito, ¿sí? Es un servicio público local. Espérense, ¿sí? El acceso a la documentación es libre. Por eso se pueden desarrollar equipos o sistemas basados en este sistema, que ahí está el negocio, ¿no? Yo desarrollo algo y eso lo pongo en venta, ¿no? Pero permite pues hacer N cosas, ¿no? Es un componente crítico en la infraestructura de información global, ¿no? Es decir, ahora prácticamente todo está relacionado pues a un mapa, ¿no?
datos geográficos, datos de coordenadas, ¿no? Todo, ¿sí? De viajes, aviones, todo, 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 ¿no? Un aspecto importante que el costo de este sistema es pagado por los contribuyentes americanos, ¿no? ¿Sí? Este, por eso a nosotros no nos cuesta nada, ¿sí? A nosotros no nos cuesta nada porque ya fue pagado, y fue pagado por los americanos, ¿no? Y ellos evidentemente tienen más ventajas que nosotros, como vamos a ver. El sistema de posicionamiento global tiene tres segmentos, ¿no? Hemos visto uno que es el usuario, ¿sí? Otro segmento que también hemos visto son el segmento espacial y el que suponemos que debería haber es el segmento de control, ¿no? ¿Sí? Como el segmento de control tiene una estación maestra, estaciones de monitoreo, antenas terrestres que gobiernan, entre comillas, toda, todo este sistema. El sistema de control, o sea, el segmento de control, pues tiene todas estas, fíjense los colores, hay, aquí en estrella roja está la estación maestra, ¿sí? Aquí está la de repuesto, por si acaso, y lo que están en verdes y en otros colores, pues son estaciones de monitoreo, son antenas de terrestres, ¿no? Cada una tiene una función, ¿no? El- Hay una estación de monitoreo, hay 11 estaciones este, de control y hay varias antenas, ¿no? Entonces, la función de maestra, pues, es la que dirige todo, ¿no? ¿Sí? Determina el tiempo, predice las efemérides. Efemérides, ¿quién encuentra qué significa efemérides? Parece que lo hemos visto, no, no, pero no importa. ¿Qué cosas son las efemérides? Profe, creo que eran los eventos importantes que han ocurrido en un mismo día. O sea, por ejemplo, hoy día 7 de octubre ocurrió, no sé, el combate de Angamos, o sea, un ejemplo, ¿no? Algo El así, 8 de octubre, 8 de octubre fue el combate de Angamos. claro, es un ejemplo. Sí, son, Creo que esos son. correcto, son fechas, son hitos en el tiempo. Entonces, las efemérides satelitales nos permiten, ¿sí? Que un usuario pueda saber dónde va a estar, dónde van a estar los satélites en una fecha dada, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, esto, ¿por qué es importante? Un uso de los GPS, de este sistema profesional, ¿sí? Antes de salir o antes de planificar el trabajo, se debería de verificar las efemérides para saber en qué día y en qué hora tenemos la mejor situación o posición de los satélites, ¿no? Para tener la mayor precisión, ¿sí? Como vamos a ver. Este, el comportamiento de los osciladores, que vamos a ver qué se trata luego, ¿no? Y ve la navegación de cada satélite, ¿no? Las órbitas y todo eso tiene que estar monitoreando, ¿sí? Bueno, las estaciones de monitoreo, pues, y las terrenas transmiten información, ¿no? Transmiten información en una, hacia el receptor o entre los satélites, ¿no? Sí, el receptor solamente recibe información, ¿sí? No envía, como sí ocurren entre estos diferentes partes, entre los, ¿no? Como verán acá ustedes, ¿no? Acá son comunicación en doble vía, mientras que en el segmento usuario solamente de dirección o en unidireccional. En cuanto al segmento espacial, pues recibe información, procesa datos en sus microprocesadores, hay computadoras a bordo,
mantener la medición del tiempo de manera muy precisa por medio de sus aceleradores y también tiene que ver mantener órbita. Entonces, desde el punto de vista operativo, tiene que mantener la órbita, ¿no? Porque si hay una modificación en la órbita, se modifica la distancia hacia la Tierra y mantener el tiempo con los osciladores. Bueno, tiene 6 planos orbitales, ¿no? Hay 4 o 6 eh, en cada plano, y siempre hay otros satélites que están en estos planos y van a ser de repuesto, ¿no? Si uno se malogra, entra otro a reemplazarlo, ¿no? O sea, tienen su banca, pues, ¿no? ¿Qué son los osciladores? Son relojes atómicos, ¿no? ¿Por qué lo llaman osciladores? Pues porque, como comprenderán, un átomo, ¿no? Imagínense cualquier átomo, vibra, ¿no? Sus electrones vibran y estas vibraciones no son aleatorias, no son, son constantes, ¿no? Entonces estas oscilaciones son constantes, se pueden medir. Y eso es lo que hacen estos osciladores, estos relojes atómicos, se basan en el tiempo que toma una oscilación de algún átomo, ¿no? Estos relojes tienen precisión de 1 nanosegundo, ¿sí? Es decir, que pueden tener un error de 1 segundo cada 3 millones de años, ¿no? Para que tengan una idea de la precisión, ¿no? El primer reloj atómico fue desarrollado en 1949. Evidentemente no fue pues para un satélite, ¿no? ¿Sí? El más común es el de máser pasivo de hidrógeno, es decir, utiliza un átomo de hidrógeno para ver la oscilación del electrón. Es el que usa este sistema GPS. Otros sistemas de navegación global por satélite usan otros átomos. Eh, Fíjense ustedes, si bien existen, eh, toda la Tierra está cubierta, pero la idea es de que un mínimo de 4 satélites sean visibles por encima de un ángulo de elevación de 15 grados en cualquier punto de la superficie terrestre entre las 24 horas del día. Es decir, que sobre el horizonte, ¿no? Vemos nosotros hacia arriba 15 grados, ¿no? Un ángulo de elevación 15 grados para un lado y 15 grados para el otro, y la idea es de que este sistema mantenga 4 satélites en ese espacio visible siempre. ¿Por qué? Porque para medirla, para tener la ubicación, la idea es trabajar con 4 satélites. Actualmente pues hay una mezcla de viejos y nuevos, ¿no? Eso es claro, ¿no? Siendo el Block 3 la tercera generación, ¿no? De los de satélites. Esto es el 2019, ¿no? Acá vean ustedes, hay diversos modelos y de diferentes bloques, ¿no? En que en, hasta el, hasta había solamente el L1, una sola línea. A partir de aquí ya comienza a haber una segunda señal civil, L2, ¿no? Y aquí, comenzó pues a partir del 2010 una tercera señal civil, ¿no? Y actualmente ya hay hasta una cuarta señal civil. Pero vamos a ver de qué se tratan luego, ¿no? Esto es del 2021, fíjese en el numerito que hay ahí, 87224. Este es en el 2022 y esto es en julio del 2023, que prácticamente no ha variado, ¿no? Actualmente de la mezcla de satélites que hay, y ahora de la última generación, pues hay 6, ¿no? ¿Sí? Puedo recordar que tenemos cuatro señales satélites, ¿no? La primera, la segunda, tercera, cuarta. Conforme van evolucionando los modelos, tenemos más señales, ¿no?
pero la segunda señal, la primera señal es la que recibimos todos nosotros, ¿no? La segunda señal, la que está, tal como está ahí, está diseñada específicamente para necesidades, cubrir necesidades comerciales. ¿Qué significa eso? Que cuesta, pues, ¿sí? Es decir, una empresa que quiere usar esta segunda señal civil para tener mayor precisión, paga, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Esta segunda señal civil, si bien está, cualquier hijo de vecino la puede usar, pero tiene que pagar antes, ¿no? Y evidentemente nosotros no la pagamos, usamos solamente la primera. La tercera señal civil, la llamada L5, ¿no? Diseñada para encontrar, para descubrir las demandas, los requerimientos, de requerimientos para seguridad de las personas que se transportan, ¿sí? El transporte. Esta señal civil es básicamente para la aviación, para la aviación. Y tengo entendido que no necesariamente todos los aviones pueden cubrir esta señal, ¿sí? Si no, veamos los aviones que vuelan sobre el Perú, ¿no? Y la cuarta señal, y la cuarta señal está destinada para la interoperabilidad entre los otros sistemas satelitales de navegación. Sí, es decir, ¿qué significa eso? Si yo estoy en Europa o estoy en China, compro mi receptor GNSS y evidentemente va a estar seteado va a estar construido para el satélite chino, el Beidou, ¿sí? Para recibir señales de satélite chino Beidou. Entonces, pero como a todo el mundo conviene la interoperabilidad, ¿no? Que mi receptor pues, pueda recibir señales de otro sitio, entonces no va a recibir la señal L1 que recibo yo, o el receptor que tengo yo, perdón, sino esta cuarta señal especial, específica, para que pueda ser leído por otro tipo de receptores. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? O atención en todo caso, cuando vamos a comprar un receptor GPS, nos dicen, tiene 1 metro de precisión. Eso es falso. 1 metro de precisión podrá tener aquel que esté usando pues la segunda señal, ¿no? Y si centímetros la tercera señal, pero eso no tenemos acceso a ello. Entonces, nuestra precisión es mucho menor en todo caso. Bueno, todos los modelos para que vean. Y se supone pues de que esta siguiente generación, la actual, la última, va a funcionar pues hasta el 2030 por lo menos, ¿no? Sí. Veamos ahora rápidamente el segmento usuario, ¿no? Que comprende pues a cualquier receptor, ¿no? Cualquier receptor y sus antenas, ¿ah? Cualquier receptor y sus antenas, ¿sí? Aquí vamos a ver pues las antenas de cada uno del receptor, el, este, y a una de sus partes, ¿no? A una de sus partes, ¿no? Tiene amplificador, ¿no? O sea, la antena que recibe. Ahora, cuanto mayor potente es esta antena, va a poder trabajar en varias condiciones. Particularmente a nosotros nos interesa eso porque trabajamos bajo dosel, ¿sí? Y las copas de los árboles, pues son una barrera para las señales, ¿no? Sección de radiofrecuencia, evidentemente, todo lo que es la parte de radio, ¿no? De cómo capta las ondas de radio, el microprocesador, que es la computadora, digamos, y unidad de presentación y control, toda la pantallita, las teclas y todo ese tipo de cosas, unidad de almacenamiento, nuestro disco duro, y la unidad de energía, que son las baterías. Entonces, cada vez hay se mejoran cada una de estas partes, ¿no? Y
Y esto, según la calidad de estas partes, también está el precio y también está la, la precisión, ¿no? No todos los GPS, no todos los receptores GPS van a tener la misma precisión. Yo no puedo usar un GPS para ciclismo, ¿sí? Que es propio para ciclismo, para autos, para hacer un trabajo profesional en el bosque. Si yo veo eso en un trabajo, sé que el niveles de precisión no son los adecuados, ¿no? Entonces, no necesariamente los resultados son los que eh, eh, podrían haber resultados mejores en todo caso. Bueno, en cuanto al hardware, pues debe ser resistente, debe ser portátil, portable, fiables en el campo, fácil de operar, ¿no? Si no son fáciles de operar, pues no lo van a usar. Si no es fiable en el campo, es decir, si no se rompe, si funciona, si la humedad no le afecta, entonces yo voy a preferir uno de esos. Sea portable, no, no, pero tengo uno que es al centímetro, pero tengo que llevar una mochila para eso, entonces mejor ya no, pues, ¿no? En cuanto al software, pues son los algoritmos, ¿no? Para convertir los mensajes del sistema a información de posición o navegación, ¿sí? Es decir, que los satélites no nos envían información de posición, ¿no? Bueno, ah, hay el concepto de modernización desde siempre, ¿no? La idea es de que permanentemente cada uno de los segmentos se vayan encontrando mejoras, ¿no? Tanto en cualquiera de los sistemas de navegación global por satélite, ¿no? Entonces, para que vean, pues, la estructura de la organización del GPS, ¿no? La Casa Blanca, ¿sí? Presidente de Estados Unidos, ¿sí? Comité ejecutivo del- de este sistema. Y fíjense todos los sectores que están involucrados en esto, ¿no? 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 Entonces, no es tan sencillo, ¿no? No es algo que alguien lanzó un satélite y está sentado. No, 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 es mucho más complejo que esto, ¿no? Observen aquí que además también hay grupos de trabajo, ¿sí? Nacionales, americanos e internacionales, para ver mejoras, compartir información, etcétera, etcétera. Ahora, cómo funciona el sistema GPS, ¿no? ¿No? Un satélite lanza una señal a un receptor, ¿sí? Este, y mide esta distancia. Entonces, todo eso requiere eh, que sea pues preciso conforme el satélite va desplazándose, ¿no? ¿Sí? Si nosotros, esto teniendo en cuenta un satélite, ¿sí? Esto es importante hacer. Si fueran todos estos satélites que están funcionando, hay que ver, hay que triangular para conocer esa distancia, ¿no? Ahora, comprenderán también que si yo tengo un satélite en esta posición, la distancia que la señal va a recorrer de la atmósfera va a ser menor si tengo un satélite que esté en el horizonte. Esta distancia de la atmósfera es mucho mayor que esta de acá, ¿no? Entonces la atmósfera pues va a hacer que esta señal tenga retrasos. Y aquí para ver esto, lo importante, la medición del tiempo. Este sistema se basa en la medición del tiempo. Veamos, si este es mi receptor, ¿sí? De mi satélite, la señal sale al momento T,
¿no? Y llega pues a mi receptor en el momento T más N. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo conozco esa distancia? ¿Cómo conozco esa distancia entre el receptor y el satélite? Teniendo en cuenta que la distancia entre el satélite, ¿debido a qué? Perdón, no ha salido. Acá está. Utilizando pues mi vieja amiga, ¿no? Esta fórmula la aprendimos en el colegio, ¿sí? ¿Qué nos dice esta fórmula? Física, el movimiento, rectilíneo, uniforme. ¿Qué nos dice esta fórmula? Jóvenes, Distancia es igual a velocidad del tiempo. claro, el espacio, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿qué velocidad vamos a usar? Es la velocidad de la luz. Y el tiempo es lo que se mide en el receptor. Cada satélite que emite una señal, esta señal está codificada. Sí, está codificada. Entonces, el receptor tiene que discernir, o sea, las computadoras, el microprocesador debe discernir la señal de un satélite de otro satélite para poder procesarlas independientemente. ¿Sí? Ahora, pero desde que salió del satélite hasta acá ha pasado un tiempo, ¿sí? Que en ese tiempo y más sumado al tiempo que se demora en procesar la información, que son pues milésimas de segundo, este satélite ya avanzó, ¿sí? Entonces la distancia que se ha calculado pues es de un instante anterior, por lo que y como permanentemente se está moviendo el satélite, se dice que estas distancias encontradas son pseudodistancias. Pero bueno, no, la utilizamos de todas maneras para el cálculo de la localización del receptor. Lo importante es que si no se mide bien el tiempo, diferencia de un nanosegundo pueden generar 300 metros de error. Un nanosegundo, pues, me parece, si mal no me acuerdo, 10 a la menos 7 segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo importante es la medición del tiempo, no se olviden. ¿Cómo se calcula una posición? Como hemos visto, midiendo la distancia a los satélites, pero no de un solo satélite, sino más de cuatro, ¿no? O cuatro más. Entonces, si nosotros vemos quién genera la señal de radio, que la genera el satélite, y esto es como si fuera pues una antena transmisora que no sea direccional, no es direccional, no es totalmente abierta. Y esa señal, pues, al viajar, desplazarse, se estarían formando, pues, como grandes círculos, grandes esferas, perdón, disculpen ustedes, alrededor del satélite, ¿sí? Cada satélite genera, pues, su propia esfera de la señal. Entonces, si nosotros tenemos un solo satélite, esto sería y nosotros recibimos la señal de un solo satélite, entonces estaríamos en alguna parte del borde de la superficie de una esfera, ¿sí? Porque es solamente la señal de un satélite, ¿sí? Si tuviéramos si nuestro receptor leyera dos satélites, ¿sí? Entonces estaríamos dentro de la superficie posible de dos esferas, y son de estos satélites. Entonces estaríamos no en cualquier lado, sino donde se intersectan esas superficies, ¿no? Que sería un círculo. Si tenemos tres satélites, ¿sí?
es un satélite adicional, entonces tendríamos, ya no estaríamos solamente cualquier otra dos esferas, en puntos en esta circunferencia, perdón, en que estaríamos en los puntos en que se intersecta la superficie de esta nueva esfera con este plano circular. Y eso hace que podríamos estar en cualquiera de estos dos puntos. Es recién cuando tenemos cuatro satélites en que podemos estar definidos ya que estamos en un solo punto, ¿no? Entonces, la intersección de de las señales de cuatro satélites nos permiten localizarlos, ¿no? Este, con con cuatro satélites podríamos tener una buena información a 3D también, ¿sí? Este, esas técnicas de intersección se llaman trilateración. Esto no es un método que ha sido desarrollado para los GPS, ¿no? Este es el nombre de un método muy antiguo de topografía, ¿no? Trilateración, ¿no? Que se basa en la intersección, pues, de, de figuras geométricas, como está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Este, este método es importante, ¿sí? Esto es importante por esta parte de aquí abajo. Dice, la trilateración es la base del concepto de posicionamiento, ¿sí? En, la precisión, pues, hacia en los noventas, ¿sí? Con este error inducido que había hecho mención que se llama Selective Availability, la precisión era más o menos 100 metros, ¿sí? Después, ya una vez descartada este error inducido, esto llegaba a 13 metros, en el 95% de los casos, ¿no? En el peor de los casos era 36 metros, ¿no? Que era lo más probable que nosotros tengamos esos errores, por lo menos. Ojo, estos son errores del sistema. Ahora, con el código L2, ¿no? Con la nueva línea que es pero este es comercial, ¿sí? Nosotros no nos damos acceso a eso. Va de 1 a 3 metros, ¿no? Y con el código L5, va a ser mucho mayor, ¿no? Sí, entonces eso es. lo- Los, ahora, los errores que tenemos en cualquier sistema de navegación global son errores propios del segmento espacial, errores producidos por la atmósfera y errores del segmento usuario, ¿no? Entonces, el segmento espacial, los satélites y todo lo que tiene que ver con la comunicación entre ellos, la atmósfera, comprenderán, el segmento usuario es tanto el receptor como la persona que lo está usando, ¿no? De manera general, entonces, la exactitud de los sistemas depende, pues, del sistema, ¿sí? Ojo, del sistema. Depende de la exactitud de la medición de pseudodistancia, ya sabemos a qué se refiere. Para ello se requiere una buena medición del tiempo y la configuración espacial de los satélites que se vayan a usar, es decir, la ubicación de ellos en un momento dado donde se toma la medición. Hay posiciones buenas y hay posiciones de satélites que no nos van a dar buenas lecturas. Entonces, los errores de la medición de distancia, ¿sí? Ojo, no de la posición, de la medición de distancia, que son errores de las efemérides, es decir, no estar en el momento adecuado, error en los relojes, errores atmosféricos, error de multicamino, eso vamos a verlo más tarde, errores de medición, etcétera. Vamos a ver eso.
Entonces, errores atmosféricos, ¿no? Entonces, la señal pues va a atravesar la ionosfera y va a atravesar la troposfera, ¿sí? Entonces, la presencia pues, de iones aquí, esto va a hacer que la señal pues tenga, no sea lineal, ¿no? ¿Sí? Tenga muchos, idas y vueltas en todo caso. Lo mismo en menor dimensión en la troposfera que hace variar la velocidad, ¿no? Ese es uno de los primeros fuentes de error para la red. Esto hace que la medición de la distancia, debido a que acá se consume más tiempo para llegar, va a ser más, va a llegar a un tiempo mayor. Eso hace que si se calcula con ese tiempo, la distancia del satélite va a ser pues, que aparezca por acá, ¿no? ¿Cuál es un error? Luego los errores multicamino que se llaman, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que además de lo anterior, pues toda estructura sólida o metal, campos eléctricos, electromagnéticos, van a hacer que la señal rebote, ¿sí? Vaya se bifurque, entonces va a tomar más tiempo. Es decir, que este, tenemos aquí un receptor en un momento dado de este satélite, y hay estas situaciones, va a recibir tres señales del mismo satélite, pero con distancias diferentes, con tiempos diferentes. Y eso va a hacer que tengamos mediciones de tiempo, distancias diferentes. Y lo que va a hacer es el promedio, en donde este aparato, en este caso, va a parecer que estamos acá y no acá, ¿no? Lo mismo ocurre si trabajamos en quebradas, ¿no? En zonas montañosas vamos a tener este problema, ¿sí? Este problema. Entonces, que no nos va a permitir tener la ubicación adecuada, ¿no? La geometría de los satélites también es importante, como habíamos visto, ¿no? Esta es la posición ideal. Si tenemos uno está sobre nosotros y los otros tres bien separaditos, ¿no? Lo cual nos genera, pues, espacios de este tipo, o sea, que podamos estar dentro de este cuadradito, digamos, ¿no? ¿Sí? Cuanto más pequeña esa área, somos más precisos. Pero si tenemos cuatro satélites justo en el centro, ¿sí? O cuatro satélites bien separados, ninguno en el centro, o cuatro satélites, Dios mío, disculpen, cuatro satélites sesgados a un solo lado, cualquiera de esas tres opciones va a producir que esa área de intersección sea mayor, sea mayor. Por lo tanto, va a disminuir nuestra precisión. En cuanto a los errores de la recepción del segmento usuario, va a depender pues de la calidad de las partes del receptor, ¿no? ¿Sí? Va a depender si trabajamos con una antena o no, ¿sí? ¿Sí? Entonces, las fuentes de error pueden ser varias y observen ustedes las distancias y el usuario, si es que el usuario no tiene, es inexperto o mal uso del instrumento, puede generar más de 1000 metros de error, ¿no? Y todos estos errores son acumulativos, ¿no? Hay fuentes de relojes en el satélite, una mala órbita, en la atmósfera, ¿no? Este, y del receptor, ¿no? Este es otro cuadro que vamos a ver, sí, que nos indica más o menos los mismos tipos de error. ¿Cuáles son? El origen son el satélite,
cuáles son de la atmósfera y cuáles son del receptor, ¿no? De igual manera, estos pueden ser, son acumulativos, ¿no? Fíjense, hay tanta fuente de error que no, en realidad, en el fondo, podemos ser precisos, pero no vamos a ser exactos con los GPS, ¿no? Es una ilusión el GPS, es un espejito más. O sea, pueden haber, es decir, nosotros pensamos que estamos en la línea amarilla cuando estamos en las líneas verdes, ¿no? Entonces eso se va sumando y de repente no terminamos acá, sino terminamos por acá, ¿no? En nuestro trayecto, ¿no? Dentro, de- ustedes si se han podido ver y han prendido un receptor de GPS y las lecturas varían, ¿no? Segundo a segundo las lecturas varían, en mayor o menor medida, y eso hace que vamos a estar en un radio, pues, que va a representar nuestra precisión, ¿no? Vamos a ver que, por eso, a uno recomienda que para hacer una lectura adecuada, estemos 15 minutos tomando data, ¿no? En un solo punto, estar parados ahí, ¿no? No tomar solamente 10 o 4, no, estar 15 minutos ahí para tener un promedio o una mediana de ellos, ¿no? A uno le dicen, pues solamente 4 puntos y encuentren el promedio, ya, se acabó. No, o sea, hay que, uso profesional es estar parados un rato ahí, ¿no? Y que se registren todos los pares X, y se hace el promedio de X y se hace el promedio de Y, ¿no? Para ser más precisos. Esta información es de la página web del sistema GPS, ¿ah? No es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, no? El URE es error de los segmentos de control y espacial. Esto se debe al sistema de control y espacial, ¿sí? Por si acaso. La precisión del usuario, user accuracy, depende de una combinación de factores. Geometría de satélites, hemos visto, depende del URE, depende del error del sistema, depende de los bloqueos de la señal, depende de condiciones atmosféricas y la calidad del receptor. Eso es lo que nos dice la página web del sistema GPS. Cuando el sistema nos informa de errores, esa diferencia que ustedes encuentran en su aparatito, está hablando de este error, del URE, ¿sí? No les está hablando de los errores que estamos conociendo por acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero podemos ser precisos, como aparece aquí, pero no necesariamente exactos, ¿no? Bueno, el GPS diferencial ayuda a mejorar la precisión, ¿no? Pero para eso tenemos que tener una estación fija, un receptor fijo y uno móvil. Este fijo debe estar en una posición conocida y este se va a estar desplazando, ¿no? Tienen que funcionar al mismo momento, coordinadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque después, por triangulación también, ¿no? Se va a mejorar la ubicación de y el procesamiento de la ubicación de los satélites. Como un uso de este GPS diferencial, lo tienen los mineros, ¿no? Que sus receptores, pues, no son como los que tenemos nosotros. Fácil, un solo receptor, el sistema de los receptores puede costar, pues, como $10.000, no los 500 soles que estamos acostumbrados a pagar, ¿sí? Para que vean ustedes la diferencia de la calidad y componente de los receptores.
Los hitos en el último conflicto del Ecuador que permitieron, que luego de eso se permitió cerrar la frontera con el Ecuador, se hizo pues con aplicando GPS diferencial. La estación fija estaba en la base aérea de Chiclayo y la estación móvil estaban colocando cada uno de los puntos en la frontera con Ecuador en Amazonas, ¿no? Con la cordillera del Cóndor, ¿no? O sea, para que vean ustedes, este, hay sus particularidades, pero en fin, no es la intención ahora de desarrollar todo esto, pues. Hay sistemas de mejoras, ¿no? Como tenemos esto, pero solamente hay en Estados Unidos, ¿no? Para que vean, hay más de 1900 sitios que permiten alta precisión y posicionamiento en 3D, ¿no? Son antenas particulares para estos usuarios, ¿no? ¿No? Este es el que mencionamos, ¿no? Tenemos el sistema de diferencial global, ¿no? Este ya sirve para todo el mundo, ¿no? Que permite hacer GPS diferencial en todo el mundo, ¿no? Es decir, ya tenemos sitios ubicados en el mundo que sabemos que sus receptores tienen tenemos las coordenadas de estos antenas o receptores. Nosotros podemos ir con el nuestro, ¿sí? Y hacer GPS diferencial. Como dan el mapita aquí en el Perú, es probable que haya pues en Arequipa, ¿no? En Tacna, por ahí, pero nada más, ¿no? Chile tiene varios, Uruguay, en el sur de Brasil hay un montón, Brasil tiene un montón, ¿no? Perú no tiene casi ninguno, ¿no? Ecuador y Colombia puede haber algunos siquiera, ¿no? Para que tengan idea de lo que es de realmente lo que se puede hacer en el país, ¿no? Un ejemplo de lo que es estos sistemas de mejora con la aviación. Hay dos sistemas. El primero es el WAS, ¿no? Que es el Wide Area Augmentation System, el sistema amplio de aumentación de área, ¿sí? Que lo que hace, pues, un avión se está acercando a un aeropuerto y recibe no solamente señal de GPS, sino recibe señal de otros sistemas de satélites que están, que están que tienen sus propias estaciones de control, estos que están en rojito acá, y además también antenas que hay en el aeropuerto, ¿no? Esto les permite tener una aproximación adecuada al aeropuerto, no aterrizar, sino una aproximación adecuada al aeropuerto, ¿no? Aquí en el Perú, la aproximación muchas veces en muchos de nuestros aeropuertos se hace conectando la radio local, ¿no? Para saber si estamos llegando o no. Y o de manera visual, o sea, a Iquitos cuando ustedes vayan se van a dar cuenta que el avión llega, primero llega a Ucayali, al río Ucayali, y luego va siguiendo el río Ucayali, Marañón, Amazonas hasta llegar a Iquitos, ¿no? Es una aproximación visual. Y luego hay otro sistema que es local. Una vez de que ya se aproximó el avión, ¿sí? Utilizó el sistema, pero cuando va a aterrizar ya no usa ese otro sistema, sino utiliza un sistema local, que a nivel satelital solamente utiliza los satélites del GPS, pero que existen estaciones terrestres, ¿no? Antenas terrestres que permiten, que envían señales al, al avión para hacer pues un GPS diferencial, ¿no? Y permita pues casi llegar a su pista sin ningún problema, ¿no? Ya a partir de ahí empieza, es la habilidad del piloto, pues, ¿no? Ahora, estos sistemas de aproximación, eh, ¿sí? Basados en un sistema satelital aparte, pues no solamente hay en Estados Unidos, ¿no? También hay en Europa, en Rusia, en China, sí, en Japón, en la India, pero no hay en el resto del mundo, pero no hay en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, también hay en Asia, en Australia, ¿no? Pero no hay en el resto del mundo, ¿sí?
Perú, pues en América del Sur no hay nada, ¿no? Entonces, por si acaso. Todos los sistemas son interoperables, ¿no? Por si acaso ahora. Tenemos del GLONASS, ¿no? No vamos a hablar mucho del GLONASS en todo caso. En el 2019, este es el número de satélites que habían, 21, 22, y este es de hoy día, por si acaso, este es de hoy día, fíjense la fecha, 7 del 10 de 2024, ¿no? Habían 26 satélites en total, 24 en operación, ¿no? Y 2 en prueba, ¿no? ¿Sí? Ahora, el sistema GLONASS pues, es más preciso en Rusia y en Europa que aquí en América, ¿no? En América del Sur tiene poca precisión, ¿no? Entonces, no ayuda mucho en todo caso el GLONASS, pero tener un dato más siempre es importante, ¿no? Bueno, estas son las ubicaciones de sus antenas, satélites, etcétera. Antenas, perdón. Lo que sí es importante decir es de que con Brasil con este sistema tiene bastante contacto, ¿no? Hay varias antenas en Brasil, ¿no? Todas ellas basadas en universidades, la mayor parte, ¿no? Esto hace pues, que para Brasil, ¿sí? Que para Brasil, además del GPS, tienen esta otra información de GLONASS mucho más precisa que el resto, ¿no? Sí, lo cual, sumadas al GPS, pues un brasileño que compra su receptor va a tener mayor precisión que nosotros, por ejemplo, ¿no? Galileo de la Unión Europea, sí. Los satélites, los relojes que utiliza no solamente son de hidrógeno, sino son de rubidio, ¿no? Tiene una precisión submétrica, ¿no? El último satélite ha sido lanzado el mes pasado, observarán ustedes en la parte final, ¿sí? La parte inferior, perdón, ¿sí? Tiene las ventajas de que tiene unas frecuencias duales, pero esto es válido en Europa de nuevo, que va a permitir evitar los errores de multicamino en las ciudades, ¿no? En las ciudades, por los edificios, ¿no? O sea, aquí si queremos usar en Magdalena, por ejemplo, donde hay edificios por todos lados, en una misma calle pequeña hay edificios de 10 pisos a cada lado, la señal pues no, va a rebotar mucho, ¿no? El chino, de igual manera, ¿no? O sea, en principio era local, ahora es global, ¿no? Este, entonces, hasta el 2018, los satélites del 2021, 2022, este es el de hoy día, ¿no? Tiene 44 satélites, ¿sí? En total tiene 54 porque hay 10 que están en espera en todo caso. Hay unos que son geoestacionarios, hay unos que son, en fin, tiene diversas características que ayudan pues que hacen funcionar este sistema, ¿no? El Beidou, el chino, hay algunos, al final comenzamos esto, ¿no? A ver, hay 4 constelaciones. Si ustedes ven los receptores actuales, ahí dicen pues que pueden recibir señal de GPS, GLONASS, Galileo, y dentro de poco las nuevas versiones también van a tener el Beidou, ¿no? Entonces, cuanto más posibilidades tengas, vamos a ser más precisos, pues evidentemente porque van a tener más satélites cubriendo un área, ¿no? A pesar de que puedan tener menor precisión. Sistema indio, bueno, solamente son regionales, no lo vamos a pasar al lado. El japonés se llama Michibiki, por si acaso. También vamos a pasarlo de lado. Eh, un segundo, sí, me están llamando. Un ratito, por favor.
calculen ustedes. Ah, y permanentemente ellos pues van, los japoneses van mejorando sus sistemas, ¿no? Como todos. Eh, Debido a que es un satélite diseñado para ser usado en Japón, básicamente, debido a la alta densidad de sus ciudades, pues tiene una configuración que algunos satélites son totalmente verticales, ¿sí? ¿No? Lo cual estas señales pues evitan estos errores multipath o multicaminos que yo le mencionaba, ¿no? Sí, entonces en ciudades, o sea, son mucho más precisos que cualquiera de los otros sistemas, inclusive que el Galileo, ¿no? Este, mm, Voy a salir de aquí, a dejar de compartir, y voy a enseñarles voy a compartir esto un ratito para acabar ya, para terminar. ¿Están viendo? Y si yo pongo aquí, fíjense ustedes, este es para un visor, ¿no? De los sistemas satelitales de navegación global, ¿no? Pongo aquí, no está Perú, pues está Sudamérica, y pongo la ciudad Lima. Aquí va a salir nuestra latitud, nuestra longitud, y si pongo aquí, estamos a la DC 14, ¿no? ¿Sí? Y aquí está todos los satélites que nosotros estamos viendo, ¿sí? Todos los satélites que estamos viendo nosotros, ¿no? Voy a eliminar aquí el sistema japonés, ¿no? Me va a quedar únicamente con el GPS, GLONASS, Beidou, ¿sí? Voy a desactivar el Beidou. Fíjense, en este momento, Lima está acá, por si acaso, ¿ah? Está debajo de este punto, ¿ah? Fíjense la cantidad de satélites que tienen los chinos, ¿sí? Galileo, ¿sí? Y el GLONASS. Y estos son los americanos, ¿sí? Es otro sistema que no es el... Estos son los sistemas americanos, solamente los americanos. Y en este momento no podríamos tomar una buena lectura aquí en Lima, en todo caso, con el GPS solamente. ¿Sí? Vamos a ver, pero con el GLONASS, el Beidou y el Galileo. Si nosotros pudiéramos contar con nuestros receptores, contar con la posibilidad de leer todos estos, ¿sí? Entonces, tendríamos una mayor precisión, ¿sí? Y si nosotros queremos jugar aquí con... A ver qué pasa acá. Bueno, no importa. Ok, voy Entonces, la idea de esta, de estas dos presentaciones es, primero, eh, que ustedes se den cuenta este, que ya no es como cuando yo era alumno, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Que uno agarraba un mapa y no importaba qué tipo de mapa y con eso calculaba una azimut, iba al campo y ya levantaba una línea, ¿no? O venía del campo, iba al campo, sacaba información y lo transfería a un mapa tal cual lo habíamos recibido, ¿no? Y ya no es así, ¿no? Hay que saber, hay que tener bases de cartografía y hay que saber particularmente que tenemos tres azimuts
que hay la declinación magnética y hay el ángulo guía magnético y hay la convergencia, ¿no? Que hay que saber calcular, ¿sí? Y aplicar. En el caso de los sistemas de navegación por satélite, ¿sí? De navegación global por satélite, entonces de igual manera, ¿no? No es simplemente agarrar un aparatito y anotar, ver y ya, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Lo podemos hacer, ¿no? Pero debemos tener en cuenta todos los posibles errores que hay, ¿no? Todos los posibles errores que hay. Por eso, por ejemplo, el OSINTFOR, ¿no? Ustedes saben que los concesionarios, al momento de hacer sus censos, tienen que dar la posición, el XY en UTM, de los árboles que van a extraer. Entonces, cuando viene el CERFOR, ¿sí? La probabilidad que no encuentre el árbol o el tocón en esa coordenada, pues son inmensas, ¿no? Entonces, lo que hace el CERFOR, a partir de un trabajo que hicimos nosotros hace muchísimos años, determinó que o, si el árbol en cuestión está en un radio de 50 metros a partir de la coordenada que se da, se toma válido, se toma como válido, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que es el error que se puede obtener con los errores del sistema más el error propio de el uso de errores atmosféricos, los errores del dispositivo, del receptor, y evidentemente pues los errores del usuario, ¿sí? Entonces, también ustedes deberían de, en su momento, desarrollar más estos temas. ¿Preguntas? ¿A una pregunta? Para ir cerrando ya. ¿A una pregunta, jóvenes? Espero que hayan tomado nota de vida de todo esto, ¿no? Porque supone que esto que es información general, no es detallada, no es profunda, pero debe ser conocimiento de todo alumno pues, de forestales. Ok, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos acá y que tengan un buen viaje y estoy seguro que van a tener los éxitos del caso en sus cursos de campo 1. ¿Sí? Muchas Y gracias, jóvenes, profesor. que señorita, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, Ajá. profesor. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos.